A ver. Perfecto. Sí. Sí, ahí creo que está funcionando. Ok, gracias, hermano Pablo, gracias. Bien, hermanos y hermanas que están atendiendo a este estudio bíblico y participando en esta reunión, vamos a pasar a la lección de la palabra de Dios. Bueno, para algunos que quizás no hayan estado en alguna reunión antes donde tuvieron la gentileza de invitarme a predicar, también los hermanos, mi nombre es Carlos Bello, y estoy predicando el Evangelio aquí en Chile. Soy cristiano por la gracia de Dios, ya será esto como más de 25 años, y predicando el Evangelio a tiempo completo, quizás por alrededor de unos 12 años, aquí en Talca, una ciudad más o menos al centro de Chile. Hay otras congregaciones aquí, pero mi familia y yo comenzamos una nueva obra hace como 3 años, y por ahora somos mi esposa y nuestros 2 hijos adultos que viven con nosotros, nuestra hija de 24 años y nuestro hijo de 18. Y hemos tenido contacto con algunas personas, con algunos estudiantes. Este año ha sido un poco difícil, el año anterior y este. Algunas personas siguen en contacto con nosotros. Y de hecho este domingo, recién ayer, vino de visitante un estudiante que tenemos estudios bíblicos los días martes con él, un varón que vino ayer a visitar la reunión por primera vez. Así que a veces tenemos estudios con él, otras veces tenemos que postergarlos cuando estamos en cuarentena. De hecho, ahora vamos a empezar de nuevo un periodo de cuarentena total donde se hace difícil seguir con esas actividades. Pero ahí estamos tratando de hacer la obra del Señor. Bien, hermanos y hermanas, me gustaría compartir con ustedes esta lección que va a estar centrada en el libro Hechos. El libro Hechos, capítulo 18, verso 24 al 28. Y se trata de lecciones que aprendemos de un discípulo, de un cristiano llamado Apolos. Bien, una de las formas que podemos aprender de la palabra de Dios es por notar, por fijarnos en la vida y el ejemplo de algunas personas en la Biblia, de lo que se llama caracteres de la Biblia. Y a veces hay personas de la Biblia que aun cuando se dice poco de ellos o se mencionan muy brevemente, aún así hay a veces buenas lecciones que podemos ver a través de ellos. En esta lección queremos estudiar acerca de Apolos. Era un cristiano de origen judío, como la mayoría de los primeros cristianos, y hay varias lecciones que podemos aprender de él. Eso se menciona aquí en Hechos 18, verso 24 al 28. Bueno, si nos fijamos solo unos versículos anteriores en el contexto, esto está sucediendo cuando Pablo está ya saliendo para un tercer viaje de predicación desde Antioquía. El escritor Lucas de este libro nos dice en el capítulo 18 que al desembarcar en Cesarea, Pablo estaba regresando de su segundo viaje, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, en Hechos 18, verso 22. Y después de pasar allí algún tiempo, como había sido en los viajes anteriores, ¿cierto? Volvían para dar un reporte de su viaje, contar las noticias de los trabajos hechos en los lugares visitados. Dice, y después de pasar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Y en este tercer viaje es donde poquito más adelante Pablo va a llegar también a pasar a Éfeso, esta ciudad principal en Asia. Y es como si el escritor aquí hace un paréntesis y nos cuenta de algo que también estaba sucediendo en Éfeso. Allí también habían quedado Priscila y Aquila, porque de hecho Pablo había pasado por este lugar al regresar de su segundo viaje, y las personas, los hermanos querían que se quedara más tiempo, pero él dijo que no podía, que iba con la meta de regresar a Jerusalén para dar el reporte del segundo viaje, pero que luego, volviendo, estaría más tiempo allí, y eso va a ser luego. Entonces, mientras tanto, el escritor nos dice algunas cosas que sucedían en Éfeso.
El verso 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y al fijarnos entonces en esta información de Apolo, vamos viendo algunas lecciones. Por ejemplo, lo primero, que este discípulo este cristiano era una persona poderosa en las escrituras. Él era una persona religiosa, había comenzado en el judaísmo, y ahora, cierto, muchos judíos habían entendido que Juan había hablado acerca del profeta, y muchos habían llegado a creer en Jesús, pero algunos habían seguido todavía un tiempo las enseñanzas de Juan, y como no sabían mucho acerca de Jesús, no habían tenido contacto realmente con los primeros cristianos. Pero a pesar de eso, dentro de ser Apolos un judío, y también teniendo la palabra de Dios que estaba disponible hasta ese tiempo, era poderoso en las escrituras. Dice, ahí las escrituras se refieren a las escrituras del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque obviamente las cosas están sucediendo, los libros del Nuevo Testamento no están todavía completos. Pero queremos destacar eso, que se dice que él era alguien poderoso en las escrituras. De hecho, se ve que Apolo era una persona educado, con mucha educación. Era natural de Alejandría, significa que era originario de allá, de Alejandría, eso es en Egipto. Y en ese tiempo, en ese lugar, había habido mucho desarrollo de la cultura, y sobre todo mucho interés en los libros. Había una buena colonia de judíos allí en Alejandría, producto de que los judíos habían sido esparcidos por todos los lugares principales en ese tiempo a través de los años. Y él era de allí. De lo que se sabe, allí en Alejandría había una gran universidad, había un gran interés por recopilar los libros, y se piensa también que allí se hizo una de las primeras copias de las escrituras del Antiguo Testamento al idioma griego, y que estaba disponible en esos días de Jesús y de los apóstoles, a lo que se conoce como la Septuaginta. Entonces, todo eso indica que él era alguien muy, muy educado, era alguien muy dedicado a las escrituras, a la palabra de Dios, era poderoso. ¿Y qué significa ahí la palabra poderoso? Otras versiones podrían decir excelente en las escrituras. La idea de la palabra es eso, alguien que era excelente en el conocimiento. Y eso fue también el secreto de su habilidad y éxito como predicador. Nosotros sin duda vemos aquí que él ignoraba algunas enseñanzas del Evangelio y del cristianismo, lo cual de hecho va a ser corregido en una de esas cosas aquí. Pero la idea es que cuando ya corrigió lo que no entendía bien a Apolo, después de hecho de estar en Éfeso pasó a Acaya, allá donde estaba Corinto, y se reunía con la iglesia allí. Se menciona en el libro de Corinto como alguien que edificaba la iglesia. Era un gran predicador, un predicador exitoso. ¿Y dónde estuvo en gran parte ese éxito de él como predicador? Bueno, que era alguien excelente en el conocimiento de las escrituras. Él conocía las escrituras, el libro de textos de donde debemos enseñar. Él conocía bien la fuente de la enseñanza. Y eso es un gran ejemplo para nosotros como cristianos también, que todo lo que aprendemos y enseñemos y predicamos debe venir de la fuente de la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos ser excelentes en conocimiento, excelentes en las escrituras? No es algo que se logre por accidente, requiere estudio diligente,
requiere mucha dedicación. Y en 2 Timoteo, por ejemplo, se nos dice, en 2 Timoteo 2:15, como se le decía a Timoteo como cristiano y como predicador, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Algunas versiones en inglés, por ejemplo, dicen estudia diligentemente. Se refiere, ¿cierto? Estudia las escrituras diligentemente para presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ese es un deber del obrero cristiano, del predicador. Estudiar diligentemente o procurar lograr eso con diligencia, ser alguien que maneja bien la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo 3, verso 14 al 17, justamente en 2 Corintios 3, verso 14 al 17, ya que Pablo le está hablando, advirtiendo a Timoteo que van a venir tiempos peligrosos, donde los hombres aún religiosos se van a apartar de la verdad y mostrar un mal carácter, y donde por contraste Pablo anima a Timoteo a no seguir ese camino, sino a ser alguien que se apegue a la palabra de Dios. Entonces le dice en el 14, tú sin embargo persistes en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido o conocido, ¿cierto?, las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Donde Pablo destaca el propósito y el origen, la fuente de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué Dios nos ha dado? Dice este libro: para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el cristiano fiel y el predicador que va a ser un buen predicador y exitoso debe ser alguien que se dedica mucho, pone mucho esfuerzo a aprender a estudiar las escrituras. En Hechos 17:11 se destaca el ejemplo de algunas personas en Berea, cuando se les predicó el evangelio, Pablo y Silas, y ya desde el comienzo, antes de llegar a ser cristianos, tenían buena actitud. Unas personas allí, un buen espíritu, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas que les enseñaban eran así. Pero fíjese que dice ahí que cada día procuraban estudiar y entender. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Seguro que Apolo era alguien siempre apegado a la palabra de Dios, a las escrituras, a tratar de aprenderla. En el Salmo 1 se menciona eso también como muy importante. ¿Quién es el varón, la persona que es bienaventurado, realmente que puede ser visto como feliz, sobre todo desde el punto de vista de Dios? El que evita el camino de los malos, ¿cierto? Pero al contrario, en la ley del Señor está su deleite, y en su palabra medita de día y de noche. Y en el Salmo 119, donde el salmista exalta la palabra de Dios, la hermosura y la utilidad de la palabra de Dios, expresa también su deseo por ella en el Salmo 119, donde dice: cuánto amo tu ley, todo el día sella mi meditación. Y sin duda, la persona que siempre va a estar preocupado de adorar y alabar al Señor correctamente, tiene que amar su palabra, tiene que desearla y quererla continuamente. Sin duda, Apolo era alguien así, por eso llegó a ser excelente o poderoso en las escrituras. ¿En qué somos nosotros poderosos o excelentes? Significa alguien, cierto, que destaca, que excelencia en algo. Apolo tenía excelencia en las escrituras. Nimrod, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice de un hombre llamado Nimrod que era poderoso cazador, era un excelente cazador. Personas de hoy día, por ejemplo, Leo Messi, es poderoso en el fútbol, excelente, ¿ya? Destaca, es con mucha habilidad. LeBron James, poderoso en el básquetbol. ¿En qué somos excelentes nosotros? ¿Somos nosotros poderosos o excelentes en las escrituras? Ojalá que sí, hermano. Ojalá que sí, que sigamos creciendo en eso.
Un buen ejemplo, una gran lección de Apolos para nosotros. Volviendo a Hechos 18, verso 24 al 28, fijémonos en otra lección de Apolos para nosotros. Dice en el verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Note el espíritu aquí, la mentalidad de él, era ferviente de espíritu. ¿Y qué significa eso? Que era ferviente en espíritu. Es la palabra que se refiere a celo, ¿ya? Era celoso de espíritu, celoso en las cosas del Señor. Y es de una palabra que significa hervir con calor, ¿ya? La palabra celo en griego, hervir con calor, celoso. Y sinónimos pueden ser pasión, sentir pasión, tener pasión en lo que se hace, intensidad, entusiasmo, diligencia. Dice que él era ferviente de espíritu, era alguien apasionado, entusiasta, que hacía todo esto con intensidad. Ahora, el ser fervoroso, el poner mucha pasión en lo que se hace, por ejemplo, en ser cristiano o en seguir a alguna enseñanza, sin duda es bueno, pero el celo por sí mismo o el fervor o la pasión puede ser buena o mala. Si está poniendo uno el celo y el fervor en lo que es correcto, eso está bien. Pero a veces hay personas que son religiosas y siguiendo enseñanzas equivocadas y son muy celosas en eso, son con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Por eso ese celo debe ser siempre con el conocimiento de lo correcto, de la verdad. Por ejemplo, Pablo lamentó que los judíos que todavía rechazaban el cristianismo tenían celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, no conforme a ciencia. Romanos 10, verso 1 al 3. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, los judíos que todavía estaban desobedientes al evangelio. Porque yo testifico, dice Pablo, a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Ya? Y así pasa con muchas personas, con mucha gente religiosa, tienen celo. Aquí, por ejemplo, Apolos, sin duda que él estaba siguiendo las escrituras, hablando de las cosas de Jesús con un espíritu fervoroso o ferviente, con celo. Aunque eso no quiere decir que no tenía algún error o alguna equivocación en algo, que sin duda aquí fue corregido por otros cristianos. Pero mientras lo que esté bien, es lo correcto, la verdad, es necesario tener celo y mucha pasión. Todos los cristianos debemos ser así, con este espíritu ferviente o diligente, entusiasta y con pasión. En Romanos 12:11 se nos dice, en Romanos 12:11, donde habla de varios deberes cristianos, dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros también se espera que seamos así de espíritu ferviente como Apolo, de espíritu fervoroso. En Tito 2:14 dice allí que, donde viene diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que todo esto lo ha hecho Dios para salvarnos, pero que también debemos renunciar a la maldad. Dice, y que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, dice el verso 14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Cómo quiere que sea este pueblo? Jesús, el Señor, celoso, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo fervoroso, un pueblo que le sirva con pasión, con un espíritu ferviente, como Apolo. Segunda de Pedro 1:5, cuando habla de que debemos ir agregando todas estas virtudes o cualidades cristianas del carácter, de nuestras actitudes. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede ir desarrollando eso? Requiere esfuerzo, requiere poner fervor, entusiasmo. Dice en 2 Pedro 1:5, vosotros también, dice, por esta razón también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y así menciona varias otras virtudes, pero note la actitud con la que hay que trabajar y esforzarse en eso, con toda diligencia, con celo, con pasión, con entusiasmo.
Muchas personas son fervientes en espíritu o entusiastas a veces, o nosotros mismos podemos ser muy fervorosos, muy celosos, muy apasionados hacia otras cosas que no nos ayudan mucho y no nos edifican. Muchas personas son fervientes en espíritu por ver películas, por ver la televisión, los jóvenes a veces por los videojuegos, o algunas personas les gusta mucho ir de shopping y le apasiona eso, o algunos por ver los deportes en la televisión, o a veces malgastando mucho tiempo en las redes sociales. Personas muy entusiastas en eso, con mucha pasión, con mucho fervor. Pero ¿somos nosotros fervientes en espíritu o con entusiasmo, con pasión cuando se trata de nuestro servicio a Dios? En esas cosas debemos poner mucho celo, mucho fervor, mucho entusiasmo en la adoración al Señor, en lo que podamos trabajar en la iglesia, ayudar, colaborar, en predicar y enseñar el Evangelio a otros. Apolos era así, lo que estaba haciendo, su vida de cristiano dedicándose al Señor era ferviente de espíritu. Volviendo a Hechos 18, verso 24 al 28, otra lección de Apolos. En el verso 26, Hechos 18, y en el verso 26, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, porque él llegó a Éfeso y estaba siempre tratando de enseñar. Ahí en la sinagoga es donde se daba la oportunidad de hablar de las Escrituras. Y dice que comenzó a hablar con denuedo. Ahí hay otro punto, ¿ya? Él hablaba con denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Significa audacia, valor, confianza. Enseñar el Evangelio requiere denuedo, hermanos, requiere tener mucho valor, requiere ser valientes muchas veces para predicar, porque no es fácil hablar de la palabra de Dios en un mundo que en general no la rechaza, o a veces también hay mucha confusión, muchas falsas enseñanzas, y donde siempre hay oposición al Evangelio. En Efesios 6, 19 al 20, Pablo casi siempre al finalizar las cartas había alguna palabra de despedida, o así como él oraba por los hermanos, también les pedía a ellos a veces que oraran por él por alguna cosa específica, y aquí les dice Efesios 6, 19, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar. ¿Ya? Hablar, enseñar la palabra de Dios con denuedo, o como dice en el 19 Pablo, sin temor, para dar a conocer sin temor las cosas de Dios. En Filipenses 1:14 Pablo dijo que cuando él reflexionaba sobre que ahora estaba preso en su primer encarcelamiento, y que más bien esas cosas que podían ser negativas habían redundado más bien en beneficio de la obra, en progreso del Evangelio, dice que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Ahí está la idea de nuevo. Hablar la palabra de Dios con valor, sin temor. En Hechos 4:29 los apóstoles justamente pidieron eso, que en oración, cuando estaban empezando a recibir amenazas de los líderes judíos, se reunieron para orar, y no pidieron en el fondo que el Señor los protegiera o los librara de esa oposición, de esa persecución, pero sabían que se le había encomendado predicar y enseñar. Pero ante esa circunstancia de amenazas y tanto peligro, lo que ellos pidieron ahí fue: concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, que no nos falte el valor de hablar y predicar. Bueno, así como Apolos era siempre, al parecer, se atrevía a hablar la palabra de Dios y enseñarla con mucho valor. El temor a los hombres, o a veces el temor de nuestra propia incapacidad, de que uno cree que no va a ser capaz, no lo puede hacer bien, puede hacer que dejemos de hablar, puede hacer que no tengamos valor de hablar. Pero no debemos ser así, no debemos tener temor, sino confianza en el Señor. Debemos hablar con denuedo, enseñar con denuedo. Por ejemplo, el Señor apareció a veces para fortalecer a Pablo frente también a todos esos peligros y
oposición que siempre venía de parte de los judíos hacia su trabajo, y le dijo en una oportunidad: no temas, sigue hablando y no calles. O en 2 Timoteo 1, 7 al 8, Pablo animaba a Timoteo a no ser tímido, ¿cierto? Sino, porque dice ahí, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Todo eso tiene que ver con el denuedo. Apolos, también otro ejemplo que nos da en Hechos 18, versos 24 al 28. Podemos notar otra cosa, también dice el verso 25, que cuando comenzó a hablar con denuedo, el 26, el 25 dice que al ser de espíritu ferviente, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Ahí hay otro punto. Cuando Apolos enseñaba, él trataba de enseñar exactamente la palabra de Dios, ni más ni menos. ¿Enseñamos nosotros la palabra de Dios con exactitud? ¿Nos damos cuenta de la importancia de eso? En 1 Pedro 4:11, donde se nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En 2 Timoteo 1:13, Pablo decía a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La idea, cierto, de que la enseñanza que Pablo como apóstol había recibido tenía una forma, tenía un marco, y se le dice a Timoteo: mantén esa misma forma, mantén ese estándar, ¿ya? Ese modelo, ¿no? Sin cambiarlo, tiene que enseñarlo y transmitirlo conforme a la palabra de Dios. Apolos hablaba con esa actitud la palabra de Dios. O en 2 Timoteo 2:15, que la idea de dividir correctamente la Biblia o manejar con precisión la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios con exactitud requiere, por ejemplo, no añadir ni quitar, no ir más allá de la verdad que ya fue revelada. En Gálatas 1:6-9, donde conocemos el pasaje, ¿cierto? Que Pablo advertía lo que estaba pasando en Galacia, que algunos habían venido enseñando un evangelio diferente, enseñándole a los hermanos otras cosas que más allá del evangelio que realmente habían sido enseñados por Pablo como apóstol. Ellos ya tenían el evangelio, la enseñanza, no les faltaba nada. Y vinieron después otros enseñándole otras cosas que siguieran otras enseñanzas que estaban fuera. En 2 de Juan 9 también, el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo, pero el que no persevera, el que no se mantiene en la doctrina de Cristo, el que se extravía, no tiene comunión con el Padre y el Hijo. Entonces, siempre hay consecuencias de extraviarse de la verdad, de ir más allá de lo que Cristo ha enseñado. No tenemos derecho, no tenemos autoridad para hacerlo. El Señor no va a estar contento con una persona que hace eso y no va a tener comunión con una persona que hace eso. En Apocalipsis 22:18-19, una gran advertencia: el que añadiere o quitare a las palabras de esta profecía, y eso incluye toda la Biblia, Dios va a traer también las maldiciones sobre él. Así que sin duda, por eso Apolo, ¿cierto? Sabiendo que Dios, eso es lo que espera de un servidor de él, que enseñe exactamente la palabra. Entonces, cuidado con los falsos maestros y las falsas doctrinas que no enseñan con exactitud la palabra de Dios. Jesús advirtió sobre eso en Mateo 7, verso 15 al 20, en el Sermón del Monte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. En 1 de Juan 4:1 se decía a los cristianos, ahí en esa epístola, Juan les decía que probaran los espíritus, refiriéndose a los maestros que enseñaban, que comprobaran los hermanos, probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y 1 Timoteo 1:3, 4:1-3 también habla sobre eso. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, y justamente para que como evangelista y predicador estableciera, enseñara bien a la iglesia, y también fuera bien firme y pusiera atención a que algunos estaban enseñando doctrinas extrañas. Dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso.
para que instruyese a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Muy importante, enseñar la palabra con exactitud. Apolos lo cumplía, lo hacía, y en eso es una lección, un ejemplo para nosotros. Y por último, bueno, queremos ver dos ejemplos más, dos lecciones más de Apolo. En el verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron y lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. En eso vemos que Apolo fue humilde al recibir corrección. Nunca se puede saber todo, o que ya no necesite uno ser instruido en nada más o corregido. Podemos a veces tener algo mal entendido. Apolos había algo que ignoraba, que le faltaba tenía vacíos, no conocía, referente a la sangre redentora de Cristo, al bautismo de arrepentimiento mandado por Jesús, al bautismo en el nombre de Jesús, y de la resurrección, de la sepultura, y tampoco acerca del Espíritu Santo, porque él conocía solo la enseñanza que llegó con respecto a Juan, conocía el bautismo de Juan. Era elocuente y conocedor de las Escrituras, pero estaba mal informado. Y entonces Priscila y Aquila, dos cristianos que sabían la diferencia, le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y Apolos estuvo dispuesto entonces a ser enseñado y corregido por otros cristianos que obviamente lo amaban. Cuando vemos que algún hermano, ¿cierto?, está mal informado, tiene un mal concepto, mal entendimiento de la palabra de Dios, debemos con paciencia y con cuidado, ¿cierto?, con precaución, ayudar, tratar de corregir. Pero la actitud de Apolos, aquí no vemos que él hubiera discutido, no le hubiera gustado que lo corrigieran, y en eso nos da un ejemplo. No nos gusta en general ser corregidos o tener que reconocer que estamos equivocados en algo, nos gusta siempre estar en lo cierto. El problema ahí es que eso demuestra cierto el orgullo. Romanos 12, verso 3 y 16 habla sobre eso, de que tenemos que tener una actitud humilde, con humildad siempre. ¿Qué hay de mí y de usted, hermano, hermana? ¿Somos humildes al ser corregidos? No por llevar tiempo a veces como cristianos, ¿cierto? Tenemos que saberlo todo. Ahí hay unos proverbios 10, 17 y 12:1 que habla de que habla a favor, ¿cierto?, del que está siempre dispuesto a recibir instrucción, que eso es sinónimo de sabiduría, recibir instrucción. Y de hecho la palabra de Dios está para corregirnos. Así que alguien, si nota que necesitamos ser corregidos en algo que entendemos mal y lo hace correctamente con la palabra de Dios, debemos aceptarlo. Apolo fue humilde al recibir la corrección. Y por último, en Hechos 18, 28, una vez que ya este discípulo fue corregido en lo que le faltaba, luego se nos dice ahí que él tuvo el deseo y tenía planes después de ir a Acaya. Eso es en una península ahí en Grecia, y donde había lugares como Corinto, donde estaba la iglesia de Corinto. Pablo había predicado allí en su segundo viaje. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran allá. A este discípulo desde Éfeso iba a ir allá. Y cuando llegó Apolos, allá se ayudó a muchos, a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo. Cuando Apolos llegó allá, era un buen elemento en la iglesia en Corinto, porque algunos que estaban tratando de oponerse al evangelio, muchos judíos, Apolos, que era muy preparado en las escrituras, rebatían. Eso significa refutar, rebatir, contestar, contradecir, rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona y demostrar que está equivocado, ¿sí?, con las escrituras, con razones y con argumentos. Apolo era muy bueno en eso, era como alguien, digamos, bueno, experto para debatir. Al hacerlo, dice que en eso ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, claro, porque tener en la iglesia un hermano poderoso en las escrituras y que ha sido corregido y que conoce ya bien
y defiende y enseña la verdad, eso anima a los hermanos, les ayuda. Este cristiano no huyó de la controversia religiosa Apolos. Esos textos en 2 Corintios 10, 3 al 6, Pablo habla ahí de que nuestras armas no son físicas, pero sino poderosas con argumentos. Debemos siempre luchar y defender la palabra de Dios, defender la verdad, pero con argumentos, no es una pelea física. En Efesios 5:11 se nos dice que debemos reprender las obras de las tinieblas, no hacernos participantes o hacer como que no vemos que alguien está enseñando algo mal. Debemos tratar de siempre ponernos firmes frente al error y lo que está en contra de la palabra de Dios. ¿Qué hay de nosotros, hermanos? ¿Contendemos por la fe? Recuerda las palabras en Judas 3, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. Debemos también prepararnos, siempre estar preparados para refutar el error. Apolos hacía eso, refutó el error. Y en eso nos da otra lección. Hermanos y hermanas, al notar este ejemplo de este discípulo, de este cristiano en Hechos 18, verso 24 al 28, Apolos, después de ser corregido, siguió siendo tan entusiasta como siempre para enseñar, tan fervoroso, pero ahora predicaba la verdad. Fue a Corinto como un hermano bien recomendado y fue exitoso allá como predicador. Pablo hace referencia a él. De hecho, Pablo había establecido esa iglesia en Corinto, había predicado allí, pero Apolos es mencionado como el que regó después, lo plantado. Eso significa que era un hermano que estaba enseñando, edificando a los cristianos allí. Continuaba la enseñanza a ellos a través de este predicador, Apolo. Entonces, lecciones que aprendemos de Apolos, aquí en Hechos 18, versos 24 y 28, al menos hemos destacado, ¿cierto?, estas 6. Él era poderoso en las Escrituras, que aprendamos nosotros también, que tomemos ese ejemplo, ferviente en espíritu, habló con denuedo la palabra de Dios, con valor, enseñó la palabra de Dios con exactitud, fue humilde al recibir corrección, cuando se le corregía, y refutaba a aquellos que estaban en el error. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece, hermana? Cada una de esas cosas son excelentes lecciones para nosotros y excelentes ejemplos que debemos seguir. Si usted aún no ha llegado a ser cristiano, si usted no ha obedecido al Señor, el plan de Dios para salvar al hombre es sencillo. Usted necesita oír la palabra de Dios. Necesita creer en el Señor Jesucristo. Y si cree en el Señor Jesucristo, va a entender que Él nos enseña que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, volvernos a Dios y dejar de vivir nuestra vida conforme a nuestros propios deseos. Debemos confesar nuestra fe en Jesús como el Hijo de Dios, confesar con nuestra boca y ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Solamente así el que creyere y fuere bautizado, Jesús le ofrece salvación. Luego de obedecer esos mandamientos, uno debe procurar permanecer fiel a Cristo como un cristiano y reunirse con otros cristianos para adorar y trabajar para el Señor. Que Dios les bendiga, hermano Pablo, y los hermanos y hermanas que estén participando en el estudio. Si hay alguna pregunta, comentario y puedo ayudar en algo más, voy a estar atento aquí, hermano. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hermanito Mario Arellano, por favor, ¿puede colaborar con la oración? Con gusto, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Dios amado, todopoderoso,
Señor Creador, que nos da el aire, que has puesto espíritu en estos cuerpos, que nos permite disfrutar y vivir cada día, pues por tu misericordia y por tu creación. Nosotros, Padre, reconocemos que sin